En este video estaremos aprendiendo a crear una base de datos geoespacial con el formato GeoPackage en QGIS. He creado un proyecto nuevo donde vamos a estar realizando nuestras prácticas y ejercicios con respecto a las bases de datos geoespaciales. Yo ya le puse de nombre base de datos práctica. Si puedes notar del lado izquierdo en el panel del navegador, aquí tenemos los tipos de conexiones que podemos realizar a base de datos. Podemos realizar una conexión a base de datos GeoPackage, Spatialite, PostGIS, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2. Aquí es la manera rápida en la cual vas a poder acceder a tus bases de datos geoespaciales de manera muy práctica. Otra manera es en esta barra que yo he colocado del lado izquierdo. Podemos darle clic aquí para darle abrir administrador de fuente de datos y podemos también aquí tener acceso a el poder realizar algunas conexiones a base de datos. Pero yo muchas veces utilizo más esta parte del navegador. De hecho, aquí también tienes un icono para crear una nueva capa GeoPackage y una nueva capa Spatialite. Recuerda que tú puedes personalizar estas barras de herramientas y los iconos que pueden aparecer ahí. Otra manera de acceder al apartado de base de datos es aquí. En el menú tenemos base de datos, administrador de base de datos. Y nos aparece esta ventana donde vamos a poder también acceder a los proveedores de base de datos que tengamos. Vamos a cerrar esta ventana. Muy bien, vamos a comenzar creando una base de datos GeoPackage. Nos situamos aquí en GeoPackage, damos clic derecho. Tenemos dos opciones, conexión nueva o crear base de datos. Recuerda que en el video anterior estuvimos aprendiendo qué era el realizar una conexión a una base de datos. Es decir, esto lo utilizamos cuando ya tenemos una base de datos existente. Por ejemplo, al momento de darle crear una nueva conexión a un GeoPackage, yo ya tengo un GeoPackage existente en este directorio que he creado dentro de la cartografía del curso llamado base de datos, y ahí tengo un GeoPackage al cual puedo conectarme. Si le doy clic en abrir, me aparece entonces la conexión a ese archivo, a esa base de datos GeoPackage. Si le doy clic aquí, me muestra las tablas existentes. Este iconito, por ejemplo, pues indica que es de tipo polígono. Esta tabla indica que en realidad no tiene datos geoespaciales, simplemente es una tabla con atributos alfanuméricos. Nuevamente, si voy dando clic, me aparecen los campos, que vendrían siendo las columnas de esa tabla, y el tipo también de campo. Estos iconitos indican que son de tipo texto y los números efectivamente, que son también de tipo número. Y así sucesivamente. Ahora bien, esto es para realizar una conexión a una base de datos existente. Luego, si doy clic derecho en esa conexión, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo eliminar, por ejemplo, la conexión. Si elimino la conexión, eso no significa que estoy eliminando el archivo de la base de datos como tal, porque si yo le doy clic nuevamente, conexión nueva, puedo ver claramente que ahí está, sigue existiendo ese archivo a la base de datos. Entonces es bueno que quede claro que cuando eliminamos una conexión a una base de datos GeoPackage, no significa que estemos eliminando el archivo. Ahora vamos con la segunda opción que tenemos, que es la de crear una base de datos. Nos aparece esta nueva ventana, nueva capa GeoPackage. Damos clic en estos tres puntitos para darle el nombre a ese archivo de la base de datos. Podemos dar datos geoespaciales. Le doy clic en guardar. Ya por defecto, en el nombre de la tabla le asigna el nombre del archivo de la base de datos GeoPackage. Pero como yo voy a tener varias tablas dentro de esa base de datos, voy a estar creando una tabla que se va a llamar estados, la cual va a contener datos geoespaciales y datos alfanuméricos. ¿Qué tipo de geometría? Puede no tener ninguna geometría esa tabla, de ser de tipo punto, tipo línea, tipo polígono, así como lo habíamos estado en el video anterior. Entonces voy a elegir, para este caso, podría elegir el polígono. Pero hay varios estados que se conforman de varios polígonos porque también tienen islas. Entonces, la manera más correcta e indicada sería la de multipolígono. Podemos aquí darle check al apartado de incluir dimensión Z
que en este caso tendría que ser la elevación si nosotros queremos incluirla. En este caso no la necesito. También podrías incluir, por ejemplo, valores M. Incluir los valores M indica el poder agregar algún valor de alguna medida adicional. Normalmente yo los he llegado a utilizar, pero por ejemplo con tipo de geometría punto, donde ya puedes tener también una incluir dimensión Z y también algún valor de otra medida. Pero en este caso no lo necesitamos, simplemente vamos a elegir multipolígono. Tenemos que elegir el sistema de coordenadas en el cual vamos a estar trabajando. Yo voy a seleccionar el EPSG 4326. Recuerda que campo no es otra cosa más que un nombre alternativo también a las columnas. Vamos a darle el nombre de la columna que queremos crear. Por ejemplo, yo le voy a decir que agregue una columna llamada clave del estado. Va a ser de tipo texto. Longitud máxima, podríamos limitar la longitud de las cadenas de textos que vamos a ingresar en esa columna. En este caso podría decirle que la clave del estado va a ser a lo mucho de 2. Porque, por ejemplo, en México existen 32 estados, entonces podría yo ingresar hasta el valor de 99. Entonces, con una longitud máxima de 2 es más que suficiente. Añadimos a la lista de campos y aquí nos van apareciendo. Luego puedo también ir agregando otras columnas. Voy a agregar una columna llamada nombre, que va a contener el nombre precisamente del estado. El tipo sí va a ser de texto, pero la longitud la puedo colocar, por ejemplo, de 40. Vamos a añadirlo a la lista de campos también. Y voy a continuar agregando, por ejemplo, otra columna que se llame abreviatura. También va a ser de tipo texto. La longitud máxima, en este caso le voy a decir que sea de 3 caracteres. La añadimos y podemos agregar otros atributos también. Por ejemplo, simplemente a modo de muestra, voy a agregar una nueva columna que se llame fecha fundación, que sería la fecha en la cual se fundó ese estado. Vamos a seleccionar entonces, por ejemplo, la fecha, este tipo de dato. Como puedes notar aquí, en realidad no nos permite agregar una longitud máxima, porque ya el tipo de fecha como tal así está configurado. Añadimos a la lista de campos y nos aparece acá el tipo date. Si en ocasiones llegas a equivocarte, aquí puedes seleccionar esta opción de eliminar el campo. Aquí tenemos en las opciones avanzadas, también nos muestra un identificador de la capa, que será el cómo se va a agregar acá en el panel de capas. Luego nos va a agregar un identificador numérico, el cual le podemos cambiar el nombre o simplemente dejarlo como FID. Entonces en este caso lo vamos a dejar así. También podemos decir el nombre de la columna de geometría. Muchos datos geoespaciales, cuando los descargas de sus portales de las instituciones, frecuentemente vienen así. Viene como geometry, viene también en ocasiones como geom. Podrías colocarle, por ejemplo, en este caso, geometría. Y esta opción está seleccionada ya por defecto, que es el crear un índice espacial. Es de bastante utilidad, sobre todo cuando ya comenzamos a tener bastantes elementos geoespaciales dentro de la tabla. Damos clic en aceptar. Puedes notar que aquí me agrega entonces una capa de tipo polígono a el panel de capas. Y además, como puedes notar, también me agrega una conexión a el GeoPackage. Aquí ya tenemos entonces también el nombre de la tabla y tenemos los campos que contiene esta capa. Pero en este momento, de hecho, si abrimos la tabla de atributos, podemos constatar que no tenemos datos. Está vacía esa tabla y nosotros ya podríamos comenzar entonces a agregar esos datos geoespaciales. Vamos a agregar un ejemplo. Vamos a dar clic para conmutar edición a esta capa y nota cómo aquí se me activa ya esa opción de añadir polígono. Estoy listo para agregar entonces mi polígono. Voy a agregar algún polígono nada más así, no correspondiente a ningún estado en particular, simplemente para que tú puedas notarlo. Ya cuando quieras terminar el polígono, en la posición donde estés, le das clic derecho con el mouse y te va a aparecer esta ventana para ingresar los datos correspondientes. En este caso, el identificador, el propio QGIS lo va autogenerando, así que no es necesario que nosotros lo ingresemos. Yo lo voy a dejar así por defecto. La clave del estado, por ejemplo, va a ser 01. El nombre va a ser Aguascalientes. La abreviatura va a ser AGS. Fecha de fundación. No me hace la fecha de fundación de Aguascalientes, pero simplemente voy a seleccionar cualquier año, nada más para que puedas notar que pues es posible agregar alguna fecha.
Ok, le damos clic entonces en aceptar y ya lo tenemos agregado, pero es necesario entonces aquí darle clic en este icono para guardar la capa y luego después de que guardamos regresamos a el estado normal y quitamos el conmutar edición. Si voy a la tabla de atributos puedo notar que entonces mis datos ya están almacenados. Podemos cerrar y de hecho fíjate que me gustaría mostrarte que podemos eliminar la capa, aceptar, podríamos ya eliminar la conexión. Ahora nuevamente vamos a entonces a realizar la conexión a nuestro GeoPackage que acabamos de crear. Conexión nueva. Vamos a darle clic en el que acabamos de crear. Tenemos nuestra conexión y aquí también tenemos nuestra tabla. Damos doble clic y aparece entonces ya nuestro estado que hemos creado. Y bueno, este es el proceso para poder crear nuestra base de datos geoespacial y aquí pues ya tenemos una tabla. Pero como te hemos mencionado, la ventaja de estas bases de datos geoespaciales es que nosotros podemos crear más tablas. Vamos a darle clic aquí en esta opción que está todavía en inglés sin traducir como New Table. Vamos a pensar que estos son datos de economía. Esta tabla se va a llamar economía estados y le vamos a añadir un campo. Vamos a pensar por ejemplo que aquí vamos a tener la clave del estado. El tipo va a ser de tipo texto y en el caso de el tamaño va a ser de 2. Nota que la interfaz es un poquito distinta a como lo habíamos creado con la primera tabla, pero prácticamente es lo mismo. Vamos a añadirle un nuevo campo y en este caso vamos a, por ejemplo, agregar una columna que se llame ingreso total. Son nombres de ejemplo, pero que pueden ser descriptivos. Y seleccionamos, por ejemplo, el número decimal real para el ingreso. Luego aquí el tipo de geometría podríamos seleccionarlo, pero en este caso vamos a pensar que esta tabla va a contener únicamente datos alfanuméricos. Los datos geoespaciales ya los vamos a contener en la tabla, por ejemplo, de estados. Entonces, como no es de tipo geometría, este apartado, estas opciones, pues simplemente ya no me parecen activadas. Para crear la tabla voy a dar clic en aceptar. Puedes notar como acá ahora tengo una tabla adicional dentro de mi base de datos. Este icono significa que en realidad no es ni de tipo punto, ni línea, ni polígono. Simplemente es una tabla con datos alfanuméricos. Aquí tenemos los campos también. Para poder ver los datos que tiene, primero tenemos que agregarla también a el panel de capas. Damos doble clic en ella y nos la agrega al panel de capas. De manera que ahora podemos también abrir la tabla de atributos y corroborar que efectivamente pues no tenemos ningún dato agregado. Ahora bien, nosotros también podríamos poner esta tabla en modo edición y comenzar a añadir información. Colocar clave del estado 01, que es la que corresponde a el estado de Aguascalientes, y un ingreso total, por decir algo, de 100 millones. Damos clic en aceptar, guardamos los datos, quitamos el modo de edición, abrimos la tabla de atributos y corroboramos entonces que ya tenemos nuestro registro agregado. En este caso la cantidad la podemos visualizar en notación científica, pero en realidad pues aquí ya tenemos nuestra misma cantidad que habíamos ingresado. Entonces este es el ejemplo de cómo ya tienes tu base de datos y puedes ir agregando otro tipo de tablas. Más adelante te vamos a estar enseñando cómo importar ya datos preexistentes, que es lo más habitual. Muchas veces simplemente descargamos los datos de páginas de instituciones y las incorporamos a nuestras bases de datos. También en los siguientes videos estaremos aprendiendo más sobre el formato GeoPackage y realizaremos otros ejemplos agregando distintos tipos de geometrías.